Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 10 minutos, gracias. Iniciamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy en nuestro segmento rumbo a las elecciones 2025. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el economista Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República, Andrea. Así es, Fabri. Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por el correísmo, es economista y político ecuatoriano, tiene una carrera marcada por rupturas y reconciliaciones con el correísmo. Fue un aliado cercano de Rafael Correa, quien conoció como dirigente universitario en Bélgica y compartió estudios ahí en 1985. Su formación académica incluye un título en economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y un máster en la universidad que me reservo el nombre porque está en francés, de Bélgica. Borja ha ocupado cargos clave en los gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa. Durante el gobierno de Rafael Correa fue ministro coordinador de política económica, presidente del directorio del Banco Central, líder de la Comisión Técnica Presidencial de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional, impulsando iniciativas como el Banco del Sur y una moneda regional. En el 2012 hubo desacuerdos con Revolución Ciudadana y Borja se convirtió en un crítico abierto del correísmo. Muy buenos días, economista. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la primera hora. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. A la distancia, saludo para toda la audiencia. Quisiera iniciar preguntándole, ¿por qué candidato a la vicepresidencia por el correísmo? Porque el Ecuador necesita alianzas, convergencias y unidad. El ecuatoriano necesita más fraccionamiento, más odios, más calumnias, más campaña sucia. No, el Ecuador ahora, por ejemplo, necesitaría propuestas en la campaña, propuestas de solución. ¿Qué vamos a hacer con la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer con la falta de energía eléctrica? ¿Qué vamos a hacer con la falta de empleo? Con una migración nuevamente gigante que le está golpeando al Ecuador. Creo que ahí debería centrarse básicamente la discusión de los candidatos. ¿Y en cómo lo vamos a hacer? Más que en estar atacando y buscando formas de descalificar a las personas que se consideran rivales. Por ejemplo, yo hubiera querido que esté participando Jan Topic. Hubiera sido bueno para el país, porque había mucha gente que estaba favorable a esa línea. No es mi línea, pero puede ser la línea de muchos ecuatorianos. Entonces, hubiera sido interesante tenerlo en vez de descalificarle con mañoserías como se lo hizo. Economistas, ¿se han limado asperezas entonces respecto de todo lo que se dijo? Tenemos incluso registros de que usted, por ejemplo, decía que el gobierno de Rafael Correa era intolerante, que había concentración de poder. Además, ¿cómo se encuentra la relación con Ricardo Patiño? Que también entiendo hubo fricciones en ese entonces. Claro, bueno, hubo muchas fricciones, yo las manifesté de manera directa y frontal en su momento, pero claro, todo es con el ente con el que lo mira, ¿no? Si usted se pone a ver cuáles eran las fricciones de hace 12 años, no tienen, pero ni mínimo punto de comparación con los problemas que viven hoy día en el Ecuador. Mire, en ese momento decíamos, Correa es intolerante. Mire este señor candidato Noboa cómo es. Con su propia vicepresidenta, electa por el pueblo ecuatoriano, le desplaza de manera violenta y arbitraria del poder. Eso es una intolerancia. Con su propia ex esposa madre de su hija, en vez de estar preocupado de resolver los problemas de los ecuatorianos, está preocupado de cómo le baja la pensión alimenticia a la niña. Eso es intolerancia. En vez de estar viendo cómo hace para Guayaquil contribuir, persigue al alcalde de Guayaquil. En vez de estar planteando soluciones, bueno, nosotros planteamos desde la Revolución Ciudadana alternativas, empieza una campaña de persecución implacable contra el candidato a la vicepresidencia. Pero usted, economista Diego Borja, en el caso específico de Revolución Ciudadana, ¿usted cambió de parecer? ¿O usted asume que se equivocó en su momento? ¿O usted defiende la posición asumida en su momento cuando generó estas críticas que cita Andrea sobre el presidente Correa, sobre Revolución Ciudadana? Hoy, en ese tiempo, presidente Rafael Correa, digamos, ¿las cosas han cambiado o las críticas estaban bien en ese momento y hoy es un momento distinto? ¿Cómo se entiende ese cambio de postura, economista Borja? Si volveríamos al 2012, volvería a ser las mismas críticas. Pero entre el 2012 y el 2024 ha cambiado muchísimo la realidad nacional. Entonces, en este momento, 12 años después, usted mira las críticas del 2012 y son irrelevantes frente a lo que pasa hoy día. Si volvemos al 2012, volvería a serlo. Pero hoy día, 2024, es otro momento. Mire, Fabricio, le doy solo dos indicadores. En el 2017, cuando termina Rafael Correa la presidencia,
había 5 homicidios por 100.000 habitantes en el Ecuador. Hoy hay 45, 9 veces más. En el 2018, que cifras para las que se tiene, había 700 extorsiones en el Ecuador al año. Hoy hay 22.000. O sea, el contexto es tan drásticamente cambiado que obviamente las posturas políticas tienen que cambiar. Entonces, nosotros proponemos, y con los hechos lo demostramos, una alianza, una convergencia, un proceso de unidad real. Aquellos que en el pasado nos enfrentamos, y con razón en el pasado, hoy día podemos hacer la paz, obviamente, y no solo eso, sino que arribar el hombro. Perdón que le interrumpa, pero a ver, claro. Puede ser que y es verdad, los hechos han cambiado, las circunstancias han cambiado, pero los actores políticos siguen siendo los mismos. O sea, Rafael Correa sigue siendo el mismo, Ricardo Patiño sigue siendo el mismo, la gente de Revolución Ciudadana sigue siendo la misma. Las circunstancias son distintas, pero los actores políticos son los mismos, economista. Claro, pero los actores políticos no están congelados en una burbuja, pues. Los actores políticos son actores políticos. ¿Qué quiere decir eso? Actores en un contexto político. Entonces, obviamente, Diego Borja, Rafael Correa, Ricardo Patiño, etcétera, han cambiado con respecto a hace 12 años como actores políticos. Probablemente como personas no hemos cambiado mucho. Tenemos los mismos talantes, caracteres, personalidades, claro que sí. Pero la característica de un político es estar a la altura de la historia. Y la historia cambia, pues es como el río. No es el mismo el de hace 12 años que hoy día. Entonces, frente a esas circunstancias, sí somos capaces de plantear acuerdos, de plantear convergencias, de plantear líneas de trabajo que se orienten a ¿qué? A resolver los problemas que viven los ecuatorianos. No estamos anclados en el pasado. Es que en el pasado me dijiste fuera, Correa, fuera. No, o sea, ya... Hoy día supéralo, estamos ante un país que se cae en pedazos. ¿Cómo hacemos para recomponer este país? Y en ese sentido, economista, ¿cuál sería su rol dentro de la vicepresidencia de llegar al Ejecutivo? Bueno, lo hemos hablado en varias ocasiones, tanto con Luisa González como con el resto del equipo de la Revolución Ciudadana. Y no hay tiempo para experimentar, no hay tiempo para empezar a aprender. Si mi mayor formación está en el área económica, ese será el ámbito en el cual yo aporte, el ámbito en el cual yo me desenvuelva, ¿no? En el ámbito de la economía, que además es uno de los más graves para el país. Cuando usted hace las encuestas, una de las cosas que la gente pide a gritos es reactivación económica y empleo. Entonces, es un área sumamente importante, junto con otras que tendrán que ser abordadas al mismo tiempo. Inseguridad, falta de salud, falta de educación, falta de energía. Entonces, son como 5 crisis que están al mismo tiempo. Una de ellas es la económica y la del empleo. ¿Cómo entonces la reactivación económica y el empleo? Mire, se empieza por reactivar la inversión pública. El Ecuador bajó del casi 16% en el 2014 al 2% en el 2024. 14 puntos menos de inversión pública. Así ningún país, ninguno en el mundo puede reactivarse. Cuando se da la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, hay una fortísima intervención del Estado para reactivar la economía. Acá se tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la inversión pública trae inversión privada. El mayor generador de empleo es el sector privado. La mediana, la pequeña, la gran industria son los mayores generadores de empleo. Pero no van a venir a un país, una inversión nacional siquiera, que está decaída, si usted no tiene inversión pública que atraiga, seguridad que atraiga, facilidad de trámites, que hoy día es una pesada carga para los empresarios, que traiga tasas de interés razonables. Estamos con tasas de interés de locura en el Ecuador. Se dice que la inflación el año pasado no llega ni al 1% y tenemos tasas de interés del 20%. Entonces hay mucho que hacer en el área económica. ¿Qué es lo que van a decidir respecto del IVA? He dicho yo con claridad, el IVA tiene que volver al 12%. La ley le permite bajar del 15 al 13%. Al 13%. Y si primero, perdón que le interrumpa, primero entonces, si llegan a ganar la presidencia, una de las primeras decisiones será hacer uso de esa prerrogativa de bajar del 15 al 13. Correcto. Y para bajar al 12 tendrá que enviar un proyecto de reforma a la Asamblea. Correcto, y si tiene apoyo de la Asamblea volveremos al 12. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en primer lugar le ha cargado el IVA a los bolsillos de los ecuatorianos que están consumiendo menos y las empresas están vendiendo menos, y por otro lado ha disminuido la recaudación. Probablemente ya en el tiempo la recaudación empiece a aumentar, ¿no? Porque la gente se adecúa. ¿Pero a costa de qué? A costa de haber disminuido el consumo, a costa de haber disminuido las ventas de las empresas. En un país en recesión, usted no sube el impuesto a las transacciones, pues. Usted sube otros impuestos si quiere subir, aunque en recesión no debería subir ninguno.
pero suben el IVA. Y además suben el IVA diciendo que esa plata iba a ir a seguridad. Y la inseguridad se multiplica en el Ecuador. Entonces, son medidas absurdas, son medidas que golpean a la gente y son medidas que no contribuyen al beneficio de los ¿Será la ecuatorianos. única reforma tributaria que enviarían ustedes, es decir, bajar el IVA del... a ver, insistiendo, el Ejecutivo, si gana Luisa González, la presidenta bajaría del 15 al 13, ustedes plantearían a la Asamblea bajar del 13 al 12, ¿sería solamente el IVA o también se pensaría en algún tipo de reforma adicional? Qué sé yo, modificar el impuesto a la renta, qué pasa con el impuesto a la salida de divisas, o tal vez generar otro tipo de tributos para los sectores más pudientes de la economía. ¿Han pensado en eso, economista Borja? Sí, primero, Fabricio, lo que vamos a hacer es cobrar los impuestos en firme. Cuando usted entre en la página web del SRI, todos los ecuatorianos lo pueden hacer, usted observa que hay 25 grandes deudores donde el primer puesto lo ocupa la familia Noboa, casi 100 millones de dólares. Entonces, primero hay que cobrar las deudas en firme. El SRI es juez de coactiva, que aplique su condición de tal y cobre las deudas, primero. Segundo, si hemos conversado, pero nada está en firme, de disminuir el impuesto a la salida de capitales, por ejemplo, para la importación de maquinaria, insumos, materia prima, porque eso es, usted está pagando un impuesto a un bien de capital que necesita acá para la reactivación de la economía. Bajar ese impuesto a la salida de capitales, por ejemplo, se está discutiendo. No le puedo decir en firme, vamos a hacer esto, porque estamos en proceso de construcción de eso. Además, las políticas en general tienen que darse en el contexto en el cual se quede, ¿no? El Ecuador va a quedar muy golpeado, el Ecuador va a quedar realmente destruido en el campo económico y productivo. Entonces, frente a eso, habrá que tomar estas medidas, pero la línea es la reactivación, la generación de empleo, la atracción de la inversión, primero nacional y ojalá también extranjera. Mire la cantidad de inversión extranjera que entra a los dos países vecinos, Colombia y Perú. Es, ¿qué le digo? Más de 30 veces lo que hay en el Ecuador. ¿Qué harán con el acuerdo con el FMI? Mire, yo me reuní con los delegados del FBI en mi condición de candidato. Y yo les dije con claridad, vamos a tenernos que sentar a renegociar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque hay 42 cláusulas que se firmaron con el FMI, todas, no hay ni una sola, lesivas para el Ecuador. Aumento de impuestos, aumento de tasas de interés, aumento de precios de combustibles, disminución de participación del Estado en la economía, disminución de los bonos para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, si ustedes, les decía yo, quieren ayudarnos, que es la tarea del FMI para un país, quieren ayudarnos, dennos un respiro para incluso poderles pagar la deuda. Economista, en la anterior campaña, Luisa González se refería al tema económico, precisamente diciendo que era Rafael Correa quien iba a encargarse o asesorar en el tema económico. ¿Va a ser lo mismo en esta ocasión? ¿Ustedes también piensan que el área económica va a estar ligada mucho también a decisiones o asesoría de Rafael Correa? Bueno, ahora estoy yo. Y ¿No mire, tendrá asesoría, también conversaciones con Rafael Correa sobre el tema ahora económico? estoy yo. Cuando el presidente Correa era presidente, incluso me incluyó a mí en su gabinete, siendo los dos economistas. Entonces yo me hice cargo en ese momento de la economía, siendo él el presidente. Más todavía ahora. Entonces, obviamente, todo el mundo, mire Andrea, todo el mundo, detractores y favorables, reconocen que la gestión del presidente Rafael Correa fue magnífica. Usted oiga, empresarios que dicen, nosotros ganábamos más en la época de Rafael Correa. Entonces, claro, obviamente vamos a contribuir con Correa a mejorar este país, obvio, a recoger el expertise que él tiene, obvio, pero quien se hará cargo del gobierno es Luisa González y Diego Borja. Fabri, si no tienes en esta, porque quisiera pasar a Sí, otro tema, pero sí, no sé solamente, si estás allí. claro, solamente en el ámbito económico, un par de preguntas adicionales. La una, usted ya, ante la pregunta de Andrea, ha mencionado el tema del Fondo Monetario, que hay que sentarse a renegociar ese acuerdo. ¿Qué va a pasar con los chinos? ¿Se volverá a buscar financiamiento con China, economista? Verán, el Ecuador va a quedar, como le decía hace un momento, en una situación muy vulnerable. Nosotros no podemos cerrarnos a ningún tipo de ayuda en varios ámbitos, en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, en el ámbito operativo, en el ámbito tecnológico, en muchos ámbitos. Y claro, la política nuestra es una política de brazos abiertos a todos los que quieran colaborar con el Ecuador. Colaborar. Nada de imponer condiciones que nos
pongan la bota en el cuello, nada de querer extorsionarle al Ecuador con medidas imposibles de cumplir. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta del tema de los ecuatorianos. chinos? Porque claro, hay por ejemplo sectores e incluso analistas académicos que cuestionaban, es verdad, China prestaba unos montos más altos, pero se cuestionan las condiciones de los créditos chinos, los intereses de los créditos chinos y, digamos, la contraparte, hablo por ejemplo del tema petrolero, con los chinos. Y hay quienes opinan que era mejor tener un acuerdo con el fondo que con los chinos, porque esas condiciones son mucho más duras. ¿Usted coincide con esa visión? Sí, en algunos casos son duras las condiciones, pero como le digo, el crédito más caro es el inexistente. Estamos hablando del año 2009, el Ecuador tenía muchas dificultades de acceso al mercado internacional de financiamiento, y entonces, ¿cuál es el crédito más caro? El que no hay. Entonces, en un momento determinado, la China abre la posibilidad del financiamiento a una condición más alta que la que podría ser en principio con el Fondo Monetario Internacional, porque más alto que la tasa de interés puede ser el resto de la condicionalidad, como le mencionaba. Aumento de impuestos, aumento de precios de combustibles, aumento de tasas internas de interés, que están dentro de las 42 condiciones que propone el Fondo Monetario Internacional. Si usted considera eso también, que es más lesivo, una tasa de interés que en vez de ser del 6%, del 6,5%, del 7%, del 8% con el Fondo Monetario, sea del 8.5% o del 9%, o toda esa condicionalidad que golpea drásticamente al tejido productivo y al tejido social. Entonces, hay que poner en la balanza adecuadamente, porque cuando se negocia a nivel internacional para un país, se tienen que negociar condiciones financieras y económicas. Las financieras son la tasa, los plazos, etcétera. Las económicas son el resto de las medidas que implican una negociación. Bien, ahora sí quisiera cambiar de tema en honor al tiempo y quiero hacer, digamos, o poner en contexto lo que había pasado. El 19 de enero, Petroecuador suspende pagos a la empresa Downhole, que contrató en marzo del 2022 por $10 millones para servicios de taladros. Hubo daños en equipos y se contrata a un fideicomiso, Fidu Negocios, que es administrado a su vez por la empresa Gesticon, y en donde usted sería accionista. Se ha suspendido estos pagos porque dicen conflicto de intereses. ¿Hay realmente conflicto de intereses de economista en esta polémica, digamos? A ver, permítame entonces algunas correcciones a la pregunta, porque está mal planteada. Una fiduciaria es la que administra un fideicomiso. Un fideicomiso es una persona jurídica con patrimonio privado. No puede un particular, o sea, eso lo sabe cualquier persona, un particular no puede administrar un fideicomiso. Quien administra un fideicomiso es la fiduciaria, y yo no soy fiduciaria. Entonces, en todo este rollo, en todo este relajo, hay mucha mala fe, hay mucha mala información y hay una ilegalidad. Y lastimosamente las personas que están firmando esa caducidad de contrato van a tener que responder ante la ley. Bueno, entonces para dejarlo un poco más claro, yo le leía el contexto que incluso encuentro en internet, yo por eso justamente Noble decía a veces en internet se podrían confundir las cosas. La pregunta era, ¿usted cree que hay entonces conflicto de interés respecto de la empresa en donde usted es accionista que tenga que ver con algún contrato que ha dado Petroecuador? En lo absoluto, para nada, de ninguna manera, no, y lo digo de esta forma. Si el Estado contrata a una constructora para que construya un edificio y esa constructora compra cemento a una productora de cemento, ¿la productora de cemento tiene contrato con el Estado? Obviamente no, pues. La que tiene contrato es la que fue contratada para la construcción del edificio. No la constructora que le da el cemento. Usted es un proveedor, entonces. Yo soy la constructora que le da cemento. Economista, justamente, y creo que es importante conocer su explicación sobre esto. Le voy a leer tal cual un hilo que publicó la colega Yanedi Nostroza sobre este tema. Dice, la explicación es que el contrato de Downhole Tolls es directo con Petroecuador, por eso no aparece en el CERCOP, pero sigue siendo un contrato con el Estado del que usted es el mayor beneficiario. Ahí hay un error. Ahí hay un error. Ya, a ver, ¿cuál es el error ahí para seguir? Yo no soy el mayor beneficiario, yo soy un proveedor de Downhole Tools. ¿Usted no es el mayor beneficiario? No, pues. O sea, el que tiene el contrato es Downhole y Downhole contrata, digámoslo así, los servicios del taladro que yo tengo. Eso me permite continuar. Dice Janet, usted en agosto del 2022
es el dueño del 60% de las acciones de Gesticón, la empresa que forma parte del fideicomiso que maneja los recursos del contrato entre Don Holt Tolls y Ecuador a través del fideicomiso de administración de flujos de Don Holt Tolls. En este fideicomiso, un segundito, su empresa aparece como beneficiaria del contrato entre Don Holt Tolls y Petroecuador. Ojo, beneficiaria del contrato, y usted a título personal aparece como parte tercera del fideicomiso. ¿Cuál es el otro error que usted cita? Yo no manejo el fideicomiso, Fabricio. Usted es abogado. Creo que es abogado, Fabricio. No, yo soy periodista nomás, pero me gusta el derecho. Pero me gusta el derecho. Pero me gusta el derecho y defiendo el derecho. Ya, entonces, usted que entiende el derecho sabe que una persona particular no maneja un fideicomiso. El que maneja un fideicomiso es una fiduciaria. Que es una persona jurídica. Que es una persona jurídica específica para manejar fideicomisos. Pero usted es el dueño o no, o fue el dueño en 2022, en agosto del 2022, del 60% de las acciones de Gesticón. Hasta ahora. Usted, el 60% es suyo. De Gesticón. De Gesticón, a eso me refiero, de Gesticón. De otra empresa, no de la que tiene contratos con el Estado. De la que le provee a la que tiene contratos con el Estado. Pero Gesticón forma o no parte del fideicomiso. Obvio que sí, pues, Fabricio, porque Gesticón es la que tiene la deuda con el banco. Y el fideicomiso se constituye para pagarle la deuda al banco, cosa que ni Janet Inostroza ni el gobierno está diciendo. Aquí quiero complementar, y era justo lo que yo leía. El presidente Daniel Noboa había puesto: Don Holt le otorga a la fiduciaria el cobro del contrato, y esta fiduciaria, a su vez, Diego Borges, accionista y maneja la fiduciaria. ¿Cómo puedo ser accionista de una fiduciaria? De una fiduciaria, no sé si la gente entiende lo que es una fiduciaria. La fiduciaria es un tipo de empresa particular vinculada al ámbito financiero que tiene que estar registrada como posible prestadora del servicio de fideicomisos. Yo no tengo ninguna fiduciaria. Mire, por eso le digo yo que aquí han hecho tal cantidad de calumnias, de mentiras y de mala información que, claro, la gente se embarulla. ¿Y con qué se queda la gente en la cabeza? Diego Borges, beneficiario de un contrato del Estado. Eso es lo que queda en la cabeza. Porque todo eso que está diciendo tanto Noboa como Inostroza son falsedades. Y en buena hora, hay un magnífico abogado guayaquileño que salió, según vi, en un hilo, ¿no? En un hilo muy largo, a responderle jurídicamente a la periodista Janet Inostroza. Y ahí explica con claridad. Usted se refiere al doctor Giofre Campaña, que también le he leído la explicación que le ha dado. A ver, hay un documento que también publicó la colega que dice: los beneficios que usted acordó recibir del contrato entre Don Holt Tolls y Petroecuador son $3,000 de sueldo mensual mientras esté vigente el contrato entre Don Holt Tolls y Petroecuador, y entre el 55 y el 75% de las utilidades operacionales que genera este proyecto. 75% los primeros meses, 55% los últimos meses del contrato. Es decir, dice Janet, usted y su empresa acordaron recibir más ganancias que la empresa dueña del contrato. ¿Es así o no, economista? No es así, está equivocada. ¿Cómo es? Y hoy está falseando también. Primero, yo no recibo ningún sueldo del contrato, Fabricio. Yo le conmino a usted a leer los documentos. Son públicos. Están inscritos en la Superintendencia de Compañías. Cualquier persona los puede leer. Ahí están los documentos. También ahí hay una falsedad. Yo recibo un sueldo de mi empresa, de Gesticón. No del contrato. ¿Se da cuenta usted cómo falsean la verdad? Nada que ver. Economista, solo entonces, nuevamente, para aterrizarlo un poco más, se ha suspendido el pago a Don Holt porque tiene como proveedor a una empresa de la que usted es de accionista. Es así de manera. Y por eso yo digo, aquí se llama esto persecución política. Como le quieren hacer daño a Diego Borja, le suspenden el contrato a la que le contrata a la empresa de Diego Borja. O sea, para hacerme daño a mí, le hacen daño a un tercero. ¿Qué dice eso respecto, digamos, del trato de inversión privada? Que es una señal perversa, es una señal brutalmente perversa. ¿Cómo en un país como el Ecuador pretenden atraer inversión? Si a los inversionistas, de hecho, mire, yo invertí esto antes de estar en la política, antes de estar en la candidatura, antes de estar en nada, puse todo mi patrimonio como garantía ante el banco, obtuve el crédito, compré los instrumentos y me convertí en proveedor de esta empresa, ¿no? ¿Cómo usted le da una señal a la gente que quiere hacer esto? Y lo hicimos al momento en el cual Ecuador estaba saliendo del COVID. O sea, apostándole al Ecuador. Y lo hicimos en el medio del gobierno del Guillermo Lasso, sin tener ninguna relación con ese gobierno, siendo opositores políticamente hablando, ¿no? Y entonces viene hoy día Noboa, y por hacerle daño a Diego Borja,
se pega con una tercera empresa, que no tiene nada que ver en el cuento además. Obviamente esa empresa está asustada y en este momento bajo presiones que ya sabemos quién les ha hecho. No tengo la prueba como para decirle aquí directamente. Ya sabemos quién le ha hecho la presión, qué le han ofrecido y qué le están diciendo. Hazle daño a Diego Borja y te vamos a dar tales beneficios. Ya vamos esa empresa, economista Diego Borja, esa empresa, le pregunto si es real. Hizo un reclamo por unos recursos que supuestamente su empresa no le consignó. ¿Es cierto eso? Fabricio, mi empresa no tiene que consignarle nada. Quien administra los recursos es un fideicomiso que, una vez más, repito, se formó para pagar los créditos al banco. O sea, ese reclamo que hace Don Hall Tolls, que me parece que es de 2.5 millones de dólares, no es a usted, sino al fideicomiso. Claro, porque además resulta extraño que en este momento uno de los firmantes del fideicomiso haga ese reclamo cuando todos los semestres, porque así manda el contrato, recibe la rendición de cuentas del fideicomiso. Yo he hablado con la fiduciaria y le he preguntado a la persona encargada, ¿ustedes no le enviaron el reporte de rendición de cuentas al señor que firma eso? Me dijo, todos los semestres le hemos enviado como manda el contrato, y tal como manda el contrato, tiene él 30 días para hacer cualquier reclamo, y nunca lo ha hecho. Entonces, mire, Fabricio, sí resulta muy extraño que en este momento de la campaña, una empresa que nunca ha reclamado la relación comercial que mantiene conmigo salga a reclamar. Y yo le digo otra vez, le digo a la ciudadanía, ya sabemos por dónde viene la presión, ya sabemos quién del gobierno le ha hecho esta presión a esa empresa y ya sabemos qué le ha ofrecido. Le ha dicho, si ustedes le hacen daño a Diego Borja, les vamos a dar algunos beneficios. No tengo la prueba concreta, por eso no digo los nombres, ¿no? No tengo todavía, pero vamos a tenerla. Y claro, ya como esto trascendió, ya está en manos de mi abogado. Lo último, economista, con honor al tiempo. Luisa González, en una entrevista con Ecuavisa en esta semana, ha ratificado algo que también nos lo dijo en este espacio hace algunas semanas antes del inicio de la campaña, respecto de la situación de Jorge Glass y si se convierten en gobierno. La posible presidenta Luisa González ha dicho que le va a expedir el salvoconducto para que Glass pueda trasladarse a México. ¿Usted coincide con eso? ¿Hay, digamos, unidad de criterios en ese tema, economista? Mire, yo le pongo en contexto. Daniel Noboa asaltó la embajada mexicana violando el derecho nacional y el derecho penal ecuatoriano. Secuestró a un asilado político violando el derecho internacional y el derecho penal ecuatoriano. Y eso tiene que corregirse en el ámbito del derecho y en el ámbito político. Esa es la postura que yo, incluso antes de ser candidato, el día del secuestro y el día del allanamiento de la embajada, lo expresé públicamente. Economista, en 30 segundos por honor al tiempo y ya con esta terminamos. Relación con Nicolás Maduro. Se decía que incluso usted era muy cercano por haber pertenecido a la Alianza Bolivariana. Para los pueblos de nuestra América. Mire, tanta relación tuve con el canciller Maduro de esa época, como la tuve con el canciller Almagro del Uruguay, en el orden del Banco del Sur. El uno ahora es el principal de la OEA, el otro es presidente de Venezuela. ¿Cómo mira desde ahora mismo entonces a Nicolás Maduro? Yo miro todo el proceso venezolano con mucha preocupación. Veo falta de transparencia y veo mucha injerencia. Y veo el proceso de Ecuador peor que el venezolano. Peor que el venezolano. Mire usted lo que está pasando en nuestro país. Ni siquiera cumple con la ley en el sentido de pedir licencia y encargarle la presidencia a la legítima vicepresidenta. Y nombra una vicepresidenta a dedo. Eso veamos, ecuatorianos. Eso es peor que lo que está sucediendo en Venezuela. Muy bien. Economista Diego Borja, gracias por el tiempo, por estos minutos, por esta aproximación a algunos temas que están en la agenda, cuál va a ser su rol en la vicepresidencia, que nos lo comentó, y obviamente conocer su explicación frente a esta denuncia pública que hizo en su momento el presidente de la República, que ha sido replicada por algunos colegas, pero también ha sido respondida por abogados. Gracias por su tiempo, economista. Gracias a usted, Fabricio. Gracias Andrea. Economista. Gracias a Diego Borja, economista, quien es el candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Luisa González por Revolución Ciudadana, lista 5. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.